Buen día. Sean bienvenidos a este cuarto foro legislativo en la Cámara de Senadores, esta vez en forma virtual. La Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos, Asociación Civil, ANFECO, ha preparado para ustedes un gran programa en conmemoración de este Día Mundial de la Visión. El tema este año es Esperanza a la Vista. Estarán con nosotros los senadores Minerva Hernández, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y la senadora Nuria Magdalena Mayorga Delgado. Estarán impartiendo conferencias nuestros compañeros el doctor Efraín Castellanos Baena, la maestra Cecilia Escobar Gómez, la licenciada en optometría Carla Bernal, el maestro Jesús Espinosa Galaviz y el maestro Carlos Quirós. De igual manera, tendremos los nombres de los ganadores del primer concurso de fotografía y mañana el sorteo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, la cual nos distinguió con un billete conmemorativo a este gran día para nosotros, quienes nos dedicamos al cuidado de la salud visual. Que disfruten mucho estas conferencias, mucha suerte a los participantes del concurso de fotografía y mucha suerte en el sorteo de la Lotería Nacional. De parte de ANFECO, les damos las gracias por su asistencia, por la optometría de excelencia en México. Entonemos este himno, es la voz de nuestra unión, es el canto que ennoblece nuestra digna profesión. Son los ojos de la gente la mayor preocupación y lo hacemos con principios, con amor y compasión, motivados cada día en acción de prevención. Corregimos y rehabilitamos la visión de la nación, brindamos nuestros servicios sin ninguna distinción, con criterio profesional, con ética y honor, ir al ritmo del progreso, con esmero y dedicación. El arte de la optometría cumple día a día su misión. Innovamos desde siempre, priorizamos la investigación para dar un buen servicio con pasión y calidad. Los principios que nos rigen nos dan guía y dirección. Nuestra entrega en el trabajo fortalece nuestra unión. Honraremos nuestra patria trabajando con tesón. El lema es la excelencia, también es la gran misión. Entonemos este himno, es la voz de nuestra unión, es el canto que ennoblece esta digna profesión. Son los ojos de la gente la mayor preocupación y lo hacemos con principios, con amor y compasión. Y lo hacemos con principios, con amor y compasión. Hola, soy su amiga senadora Minerva Hernández y me es grato dirigirme con este mensaje a los profesionales de la optometría, a quienes saludo con afecto en el marco del Día Mundial de la Visión, que este 2020 es el 8 de octubre. Agradezco al licenciado Marcelo Hernández Ramos, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, Asociación Civil ANFECO, la oportunidad
de reflexionar brevemente con ustedes en este foro virtual sobre la importancia del ejercicio de su profesión en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la que el mundo está inmerso. A todos ustedes, especialistas de la salud visual, alumnos, profesores y profesionistas, quiero externarles mi más amplio reconocimiento por adaptarse a las tecnologías de la información y seguir con estas acciones que son parte de la educación continua que nos sigue formando en el servicio a la sociedad a quien nos debemos. Vale recordar que la Organización Mundial de la Salud ha expresado que hasta el 80% de los casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar, dato suficiente para motivar a que la población comprenda la dimensión que tiene la atención de la salud visual desde edades tempranas y la necesidad de que a lo largo de nuestra vida acudamos con regularidad a una revisión especializada. En tiempos de pandemia, es innegable que pasamos largas horas haciendo home office, enlazándonos en diversas plataformas o tomando clases frente a un monitor, tableta o smartphone. Estamos obligados a concientizar a la población sobre su salud visual en el contexto de la pandemia e informar a la sociedad que son los licenciados en optometría y los oftalmólogos los únicos profesionales indicados para detectar alteraciones oculares, para realizar un diagnóstico oportuno y diseñar un tratamiento adecuado a nuestro padecimiento. No nos permitamos un daño irreversible que pudo haberse prevenido y evitado a través de la detección oportuna. Quiero aprovechar este foro para invitar a la población mexicana a realizarse un examen integral de la visión y a dejar el cuidado de su salud visual en manos expertas de los optometristas. Y finalmente, quiero expresarles mi entusiasmo por sumarme a los esfuerzos que la AMFECO realiza por la salud visual de las y los mexicanos. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Agradezco a mi compañera y amiga, la senadora Minerva Hernández Ramos, la invitación que me hace para estar presente en el foro virtual, que es el cuarto, por cierto, acompañando al licenciado en optometría, Marcelo Hernández, que hacen hoy más que nunca un gran esfuerzo por comprometer a la AMFECO, pero también a ellos como optometristas, con la salud particularmente de los mexicanos en época de pandemia. Sabemos que la salud visual es primordial para todo ser humano y también sabemos a través de ellos que los padecimientos pueden prevenir en un momento dado la ceguera. El impacto que está teniendo la pandemia también involucra a los pacientes, también involucra al sector salud. Y en esta situación, ellos tratan de comunicar los avances científicos, los conocimientos, pero sobre todo el alto sentido social y humano que tiene la AMFECO para abordar este tipo de problemas y capacitar a los profesionales para estar presentes en un momento en que se demanda de ellos una presencia profesional, ética, con el fin de salvaguardar la salud visual. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga la senadora Alejandra Reynoso, integrante de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Y quiero agradecerle al licenciado Marcelo Hernández por la oportunidad de poder dirigir este breve mensaje en el foro en el marco del Día Mundial de la Visión. Y también reconocer a todos los integrantes de AMFECO, porque hoy más que nunca la salud visual se convierte en un área fundamental para la salud de los mexicanos. Siempre lo ha sido. Sin embargo, las condiciones que estamos viviendo, cómo transitamos de una vida presencial a una vida virtual, tanto en la parte laboral, en la parte educativa, en la parte familiar, nos ha obligado a estar durante largos lapsos frente a una computadora, frente a una tableta, frente a un teléfono, para poder cumplir con nuestras responsabilidades. Y quizás no alcancemos a dimensionar, pero
las afecciones principales que esta realidad virtual en la que estamos viviendo nos puede traer es justo las afecciones en la visión. Por eso me parece que este foro en este año juega un rol más que importante, un rol fundamental. Es una oportunidad también para que todos los ciudadanos tomemos conciencia de que la visión la tenemos que cuidar. Tomemos conciencia de que no se trata de atender nuestra salud visual cuando ya hay consecuencias, que tenemos que buscar la parte preventiva y en la que sin duda los profesionales que hoy están reunidos juegan un papel importantísimo. Muy buenas tardes, me da gusto saludarlos y comentar acerca de este Día Mundial de la Visión, en el cual es el 4º aniversario y el 4º foro que se lleva a cabo. Y saludo a quien está viendo este video, en quienes nos unimos a esta celebración. Estamos muy interesados en la prevención de la discapacidad visual, en la recuperación de la vista. Envío un saludo a Marcelo Hernández Ramos, que es el presidente de lo que es la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría AC, o lo que se refiere, como todos lo conocen, como la ANFECO. A la vez felicito que el próximo foro se va a realizar el día 8 de octubre, denominado La importancia de la optometría y de los licenciados en optometría de esta pandemia, que esto es tan importante en estos tiempos. Sin duda esto es un foro que son de gran ayuda para concientizar a todas las personas que se tienen que atender en las afecciones visuales que pudieran tener, en los discapacitados visuales que pudieran tener. Y nuevamente felicito a quienes hacen este tipo de foros que tanto se necesitan en nuestro país. Muchas gracias. Mi nombre es Nubia Mayorga Delgado, soy senadora de la República y soy del Estado de Hidalgo. Gracias. Buen día. Les saludo con mucho afecto y un abrazo a la distancia. Sean bienvenidos a este 4º foro legislativo en la Cámara de Senadores, en esta ocasión de forma virtual. El tema de este año es la importancia de la optometría y los optometristas en esta pandemia. Agradezco a los senadores nos sigan permitiendo estar presentes y contar con su apoyo en la cruzada que tenemos en pro de la optometría, de su reconocimiento y legislación, para que tome el lugar que debe tener en base a la importancia que tiene la optometría. En especial a la senadora Minerva Hernández Ramos y al senador Miguel Ángel Navarro Quintero, que han estado presentes y apoyando nuestra causa al considerarla más que justa y, por supuesto, necesaria. Los médicos, enfermeras y el personal que está a cargo de los pacientes que han tenido la mala fortuna de estar contagiados deben ver bien y así minimizar algún posible error. Que los profesores, los alumnos y ahora también muchos padres de familia han cambiado la forma de educar y de ser educados. Que las horas que actualmente pasan frente a dispositivos electrónicos se ha incrementado de manera muy importante. Que depende de nosotros, los licenciados en optometría, dar los mejores diagnósticos y soluciones a los defectos refractivos, así como a las posibles inhabilidades visuales, ya que no todo es colocar anteojos. Esto sobre todo a niños y estudiantes en general. Datos recogidos en el último Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica OPTOM 2018, que apunta que la miopía ya está considerada como un problema de salud público, debido a los altos niveles de prevalencia e incidencia que se tienen en numerosos países. La OMS tiene una predicción de que en el año 2050 el 50% de la población será miope. Personalmente, creo que ese dato respecto al año va a ser reajustado por los investigadores y que no será hasta el año 2050 esa predicción, quizás sea antes. Lo hemos mencionado en más de un foro y una conferencia. Los ojos, la vista, es el sentido que más independiente nos hace. Nos guía de manera prácticamente inmediata, ya sea para defendernos o para huir. Los ojos y la vista en esta pandemia están tomando la relevancia y la importancia que siempre debieron tener, ya que a través de ellos llega la información que necesitamos para nuestro día a día. Depende de nosotros, licenciados en optometría, que cuidemos la salud visual de nuestros pacientes, que nos preparemos para atender el control de miopía de una forma profesional. Ya es una realidad que está y seguirá presente. Que con esto también sigamos marcando la diferencia de quienes somos profesionales y quienes son improvisados. Gracias, muchas gracias por su presencia virtual.
que las conferencias que nuestros amigos nos prepararon, a quienes agradezco su participación y disposición, les sea de gran utilidad. Muchas gracias y sean bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan importante que celebramos una vez más el Día Mundial de la Visión, con el tema de este año, Esperanza a la Vista. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores por honrarme con su invitación y hablaremos el día de hoy sobre prevención de miopía y cómo esto lleva en sí en realidad la miopía a un problema de salud pública. Como sabemos, precisamente la celebración del día de hoy es para que la gente logre seguir siendo capaz de ver tan hermosos paisajes que tiene nuestro país. La idea de este evento es precisamente hablar de la prevención de la ceguera, porque precisamente lo que celebramos el día de hoy es la visión y buscamos que sea más y más la gente que logre conservarla por muchos años. Como introducción les comentaré que la prevalencia de la miopía y la miopía alta está aumentando de una manera muy alarmante. En un momento hablaremos por qué es tan importante, porque usualmente se piensa en la miopía como un problema simple de visión borrosa. Por lo tanto, ya que este aumento se ha incrementado significativamente en los recientes años, es necesario que tomemos acciones inmediatas para mitigar el impacto de la miopía en el sector salud, productivo y también en el aspecto social. Tenemos aquí, por ejemplo, un estudio que se publicó apenas hace algunos años, que fue adaptado de una investigación que hizo Brian Holden Institute, quien se encarga muchísimo de trabajos de miopía y ha sido de los principales institutos que investigan de manera seria desde el punto de vista de ciencias básicas y en el área clínica la progresión de la miopía. Tenemos como aquí estas proyecciones preliminares basadas en datos de prevalencia y cómo se corresponde con las cifras de población, teniendo en cuenta cómo ha ido avanzando en edad y en tiempo. Esto indica que para el 2050 habría aproximadamente 52% de personas que tienen miopía que habrán avanzado a una miopía significativa y el 10% del total de la población, el cual serían 925 millones de la población mundial en el 2050, tendrían miopía. Un punto muy importante son las personas que tienen miopía alta, dado que estos pacientes no solamente usan lentes estéticamente más gruesos, sino que estos pacientes es el porcentaje de pacientes con un mucho mayor riesgo de pérdida permanente de la visión. Vemos cómo simplemente ha habido un aumento básicamente exponencial. Apenas hace 20 años, en el 2000, era el 2.2, hoy es el 4%. Entonces estamos hablando que se ha duplicado la cantidad de pacientes que tienen miopía alta. Esto es muy importante porque en el 2050 se habrá duplicado una vez más otro 250%. Entonces es muy importante tener en cuenta, pues, qué podemos nosotros hacer para que no suceda esto. La miopía tenemos que tomar en cuenta que es también una causa de discapacidad visual y ceguera. Se ha informado que el error refractivo no corregido y es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. La miopía subcorregida es una vez más la mayor causa de discapacidad, ya que presenta mala agudeza visual. Ya habíamos comentado previamente que la definición de discapacidad visual cambió. Ahora, si un paciente simplemente se presenta sin buena agudeza visual, es considerado un paciente con discapacidad, porque a final de cuentas, la agudeza visual presente es como el paciente funciona independientemente que éste pudiera mejorar. La maculopatía miópica es también la causa más común de discapacidad visual en pacientes con miopía, ya que el 10% de estas personas con miopía patológica desarrollan esta degeneración macular, que es debido a una neovasculación coroidea y bilateral en el 30% de los casos.
La miopía se asocia también con riesgos de glaucoma, cataratas, pero ya hay algunos estudios que mencionan que puede proteger contra degeneración macular relacionada con la edad o contra la retinopatía diabética. En el año 2000, la prevalencia de miopía no superaba el 50% en ninguno de los estudios. Sin embargo, en las regiones ahora para el 2050 se estima que la prevalencia va a ser igual a mayor al 50% y se va a estar presente ahora en 50% de los países si estas tendencias continúan de la manera actual. En los países en los que se ha estimado y medido la prevalencia de miopía como baja en el pasado, estos ahora van a aumentar a miopía significativa para el 2050. En este año de 2050 se espera pues que una prevalencia de miopía sea mayor en las regiones de América del Norte y Sudamérica, porque se prevé que la miopía va a aumentar en su prevalencia hasta en un 24%. Estudios importantes donde se estima la carga mundial de estas enfermedades. Los errores de refracción para ver de lejos no corregidos son la segunda mayor causa de discapacidad y la principal causa de discapacidad visual y moderada o severa, siendo esta hasta un 53%. Dicho de otra manera, los errores refractivos sin compensar completen el 53% de los problemas de ceguera. El costo estimado de estos errores refractivos no corregidos en términos de pérdidas directas e indirectas en productividad mundial es estimado en 202.000 millones de dólares. Y el costo estimado de abordar dicho problema se estima que es de 28.000 millones en tan solo 5 años. Sobre esta base de estimaciones actuales y las tendencias demográficas de la miopía en la actualidad, probablemente este va a ir empeorando en un futuro, si no es que el día de hoy tomamos acciones concretas para prevenirlo. Si logramos reducir esta tasa de progresión de la miopía en un 50%, esto reduciría a la vez la prevalencia de miopía alta, la cual lleva a la ceguera, en un 90%. Ahí pues la importancia del control de la miopía. Una miopía no corregida tan baja como 1.50 dioptrías se considera que da una pérdida moderada de la visión. Todos ustedes que tienen pacientes miopes saben cómo los pacientes miopes son muy sensibles hasta un menos 0.50 de diferencia en su prescripción. Una miopía no corregida hasta 4 unidades se considera como ceguera. Y la mayor parte de los errores de refracción a distancia, sabemos, son debidos a la miopía. En el 2010 la prevalencia global de miopía era solo el 27% de la población mundial y se espera que este aumente al 52% en el 2050. En pocas palabras, prácticamente se va a duplicar. Para corregir la miopía, tenemos que, antes que nada, tener un acceso a corrección, y esto es fundamental para evitar los problemas de la visión. Todas las personas con miopía deben tener acceso a una corrección refractiva adecuada y precisa. Esto es muy importante porque sabemos que usualmente los pacientes pediátricos con frecuencia se les prescribe una graduación negativa, la cual el paciente no necesita debido a su sobreacomodación y son frecuentemente diagnosticados y tratados como miopes cuando en realidad no lo son. Entonces, para esto, ¿qué ocupamos? Un examen de la vista, donde simplemente se tome la huesa visual, se refracte y se diga cuál es el mejor, este primero, este segundo. Pues sabemos que, como mencionábamos, la miopía lleva a diferentes enfermedades y consecuencias y secuelas en productividad, en selección de una ocupación o, peor aún, una ceguera permanente, la cual puede haber sido prevenida. Pero para esto ocupamos tener en cuenta que aunque el paciente con su mejor corrección tenga una agudeza visual de 20/20, pudiese aún así tener glaucoma, maculopatía miópica, cataratas, atrofia del nervio óptico, y tengamos presente que el 80% de la ceguera es prevenible. Pero para ello ocupamos que el paciente sea valorado única y exclusivamente por profesionales de la salud visual, entiéndase licenciado en optometría o médico oftalmólogo. Sabemos que, pues, para poder tratar este problema tan serio de salud pública, primero hay que diagnosticarlo.
Pero una vez más, no solamente diagnosticar la refracción, sino se debe evaluar de manera integral y conjunta la salud visual del paciente derivado de las patologías que sabemos van de la mano como efecto secundario de las miopías altas y degenerativas. Uno de estos programas precisamente de prevención de ceguera nació hace 20 años, que era el programa de Visión 2020, que era el derecho universal a la visión, dado que se considera la visión como una parte del derecho a la salud elemental de la población. El licenciado en optometría, pues, se encarga del primer nivel de atención y somos el primer contacto, lo cual en consecuencia permite una organización de recursos que permita resolver necesidades de atención básicas más frecuentes. Ya en el caso de que un paciente manifiesta alguna alteración anatómica, sería canalizado a tercer nivel de atención. En el caso de prevención secundaria, recordemos que esto implica también diagnóstico precoz de enfermedad incipiente, muy importante, sin manifestaciones clínicas. Sabemos pues que el glaucoma, en el inicio de problemas de degeneración macular o problemas de atrofia del nervio óptico, no siempre tienen síntomas clínicos de manera pronta cuando inicia el proceso de la enfermedad. Esto implica pues que en sujetos aparentemente sanos se busquen enfermedades lo más precozmente posible, para cual una vez más se ocupa estar propiamente calificado, como única y exclusivamente lo está, el licenciado en optometría y el médico oftalmólogo. Tenemos que comprender, por lo tanto, cuáles son las acciones en consecuencia del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. En este caso muy importante porque el tratamiento oportuno implica, como lo dice aquí, también la prevención. Y para ello es importante no solamente medir, sino que haya un razonamiento clínico basado en evidencia de cómo sería el mejor camino para manejar ese caso en lo particular. La medicina basada en evidencia, brevemente una descripción que me encanta, que es el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores y actuales pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado de cada paciente. Dicho pues, hay demasiada evidencia que demuestra que la miopía puede ser exitosamente controlada en su progresión y por lo tanto disminuir la cantidad de pacientes que podrían terminar en ceguera prevenible. La práctica de la medicina basada en evidencia pues significa integrar esta experiencia clínica con la mejor evidencia externa que está disponible a partir de investigación sistemática de pares. Tenemos que, pues, como optometristas, evaluar y documentar los riesgos de seguridad del paciente, así como ser proveedores de atención médica, lo cual nos permite diseñar e implementar estrategias para mejorar la seguridad en el entorno de la atención médica de nuestro paciente y a la vez nosotros los optometristas trabajar como un miembro del equipo interprofesional de la atención médica de nuestros pacientes. Para esto, ¿qué es necesario? Para lograr estos objetivos se necesita primero evitar personas que no tienen estudios oficiales, que tengan grado académico, estén llevando a cabo actividades que son única y exclusivamente competencia del profesional de la visión. La detención temprana es necesaria por parte de un licenciado en optometría y o médico oftalmólogo. Y por lo tanto, es muy importante la educación y la comunicación interprofesional e intraprofesional. Y por último, educar a la población de los riesgos que conlleva, por ejemplo, las miopías altas, que son muy frecuentes, los desprendimientos de retina en esa población en lo particular. Para ello requerimos pues un cambio de paradigma. Cuando hablemos de miopía, no verlo solamente como un problema de visión borrosa de lejos o de cerca, dependiendo la magnitud de la graduación, sino que tenemos que pensar desde el punto de vista de salud pública y las consecuencias de no tener un manejo integral de nuestro paciente miope. ¿Cómo logramos entonces prevenir que la miopía sea progresiva? Tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción óptica, la cual incluye la hipocorrección, lentes de visión progresiva, bifocales ejecutivos con diseño periférico, o tenemos corrección de desenfoque periférico. Tenemos también metodologías con lentes de contacto, las cuales abarcan los lentes permeables al gas, lentes de contacto bifocales, lentes de contacto periféricos positivos, ortoqueratología y lentes con una profundidad de enfoque extendida. Sabemos que hay opinión clínicas generalizadas en la corrección insuficiente de la miopía como un beneficio para impedir la progresión. Sabemos que hay pacientes que incluso no quieren acudir a la consulta por miedo
a que les suban la graduación e ir empeorando. Sin embargo, la evidencia disponible no apoya esta idea. Hay reportes recientes que muestran que la hipocorrección de la miopía está de hecho asociada con una mayor tasa de progresión de la miopía. Hay evidencia también publicada que indica que el tiempo que se pasa al aire libre puede retrasar la aparición y tal vez incluso reducir la progresión de la miopía, aunque en esta área en particular se requiere un poquito más de investigación, ya que también es potencialmente factor de riesgo. Hay diferentes estudios también que soportan cómo pasar tiempo al aire libre influencia también la progresión de la miopía, o cómo cambiar lo que le llamamos higiene visual podría también reducir la velocidad y la cantidad de la progresión de la miopía. En estos estudios se ha determinado que la cantidad de tiempo dedicado al aire libre y cambios de comportamiento, cómo ellos pueden reducir la progresión miópica en niños, y la evidencia sugiere que pasar más tiempo al aire libre puede proteger contra la aparición de la miopía, así como el efecto de trabajo cercano y el efecto de la miopía de los padres, y posiblemente ralentizar la velocidad de progresión de la miopía. Se ha informado también que cuando los niños pasan suficiente tiempo al aire libre, en este estudio, cuando menos más de 2 horas al día al aire libre, el riesgo de miopía ha sido reducido, incluso cuando ambos padres de los pacientes eran miopes y el paciente continuaba realizando actividades en visión próxima. Esta evidencia pues publicada de que el trabajo cercano excesivo aumenta el riesgo de miopía es una de las grandes disyuntivas. No siempre se hizo que si es por la naturaleza, que básicamente es un problema genético, o si es por el entorno. Sabemos, sin embargo, que hay demasiada evidencia que demuestra que el tiempo prolongado de actividades en visión próxima es biológicamente inaceptable y sí conlleva a una progresión o la aparición de miopía en pacientes que previamente no tenían miopía. Hay evidencia publicada de que los anteojos multifocales pueden reducir lentamente la tasa de progreso de la miopía, y sabemos que lentes bifocales ejecutivos se asocian con reducción sustancialmente aún mayor, aunque sabemos que los lentes bifocales ejecutivos ya no son tan populares como antes. También sabemos que los lentes de contacto con un diseño especial para reducir la hipermetropía en la periferia, creando un desenfoque miope, pueden ayudar a ralentizar el proceso de la miopía, pero es importante que las lentes de contacto sean adaptadas de manera profesional y educar al paciente en los cuidados adecuados para evitar efectos adversos. Entonces, para controlar la miopía, hablando un poco más al detalle, tenemos métodos de lentes de contacto, los cuales incluyen, decíamos, los lentes permeables al gas, lentes de contacto bifocales, periféricos positivos, ortoqueratología, o lentes de profundidad de enfoque extendida, que son los nuevos diseños que se manejan mucho hoy en día. En el área de contactología avanzada, sabemos que un rígido permeable al gas estándar no reducirá la elongación axial miope, pero sí puede conducir a cierto aplanamiento corneal. Las lentes de contacto bifocales sí reducen de manera significativa la tasa de progresión de la miopía, tanto en términos de equivalencia esférica del error refractivo, como una reducción en el crecimiento de la longitud del globo ocular. Se ha sugerido también que los lentes bifocales de contacto actúan afectando el retraso acomodativo. Sin embargo, sabemos que es más probable que actúe reduciendo el desenfoque hipermetrópico en la periferia, imponiendo un desenfoque miópico y evitando así una mayor respuesta acomodativa. Este diseño con desenfoque periférico se basa en una corrección con lentes de contacto que tiene una periferia positiva en relación a la visión central, lo cual da como resultado una reducción del 50% en la tasa de progresión de miopía en términos de equivalente esférico y longitud axial. Pues podemos ver cómo aquí ya una reducción del 50% es bastante grande. Tenemos también que el lente de contacto con doble enfoque, con múltiples anillos de potencia adicional, produce un desenfoque relativamente miope sobre gran parte de la retina, y estos reducen en un 36% la progresión de la miopía y hasta 49% la reducción en la tasa en el cambio de elongación de la longitud axial. Podemos ver pues cómo son bastante efectivos estas opciones de tratamiento. En el caso particular de ortoqueratología, se ha demostrado que el uso de estas lentes, de este diseño de contactología especializada, puede tener una reducción constante en la progresión de la miopía
de aproximadamente un 45% durante un periodo de 2 años y una reducción del 30% durante 5 años, aun cuando se medimos en términos de longitud axial. Las lentes de proximidad de foco apoyan esta hipótesis de desenfoque miope, ya que reduce las señales que se crea, aumentan esta elongación del globo ocular. Los resultados preliminares muestran pues una reducción del 35% en esta tasa de progresión del equivalente esférico del error de refracción y una reducción de hasta 45% en la reducción de la progresión de la longitud axial. Tenemos por último la opción de usar tratamientos farmacológicos, haciendo la precisión de que en México los optometristas no están facultados para prescribir este fármaco para uso de manera continua. En este caso se ha demostrado que el uso de atropina en dosis bajas es eficaz para reducir la progresión de miopía, pero no afecta en realidad la tasa de aumento de la longitud axial. Una dosis del 0.01% tiene pocos efectos secundarios, pero se requiere un poco mayor de investigación para determinar el régimen óptimo. En este caso tenemos una guía que fue modificada del estudio de uso de atropina para control de miopía y se manejan unas guías clínicas para niños entre 6 y 10 años de edad con miopías mayores a una dioptría y cómo esto puede aumentar la progresión hasta 0.5 dioptrías por cada año. Entonces, básicamente lo que se ha encontrado es que si el paciente responde bien y no aumenta más de media dioptría en 2 años, se dosifica y se suspende el uso de la atropina. Si el paciente tiene una respuesta moderada y si hay una progresión entre 0.5 a 1 dioptría en el segundo año, se considera el tratamiento por otro año u otros 2 años, posteriormente se dosifica y se suspende. Pero si el paciente tiene una respuesta pobre a la progresión de la miopía y esta aumenta más allá de una dioptría en el segundo año, entonces se considera que el paciente no respondería al tratamiento con atropina y se dejaría de usar esta opción de tratamiento. Entonces, en grandes rasgos, la atropina al 0.01% resultó en una reducción del 59% en la tasa de progreso de la miopía con mínimos efectos adversos. Sin embargo, de manera controvertida no tuvo ningún efecto sobre alargamiento axial y se menciona controvertida porque hoy en día la medición de la longitud axial se considera como uno de los valores importantes para considerar que efectivamente se está logrando el control de progresión de la miopía. En este mismo grupo de pacientes, durante un periodo de observación de 7 años, posterior al tratamiento, que duró 2 años, la atropina se ralentizó el progreso de la miopía en 50% en pacientes de 6 a 9 años y, como decíamos, sin efecto aparente en las tasas de alargamiento de la longitud axial. Entonces, dicho de otra manera, la atropina demuestra la evidencia que es el efecto, que es la opción de tratamiento de control de miopía mucho más efectivo. Sin embargo, para ello se requeriría una vez más coordinar el tratamiento con el médico oftalmólogo y a su vez tener los instrumentos necesarios para valorar también la longitud axial de manera precisa y determinar en sí si es o no efectivo este método de tratamiento. Como detalle, les comento que las gotas para atropina fueron aprobadas recientemente por la FDA para terapia de ambliopía a largo plazo en niños, porque sabemos que utilizamos también este tratamiento con ese mismo motivo para realizar la acomodación, pero en este caso como penalización para mejorar la agudeza visual del ojo ambliópico. Entonces, esto es todo. Les agradezco mucho por su atención. Esta es una breve introducción al control de miopía, esperando que logremos un cambio de paradigma y veamos la miopía como un problema de salud pública, el cual es importante y urgente atacar ya. Necesitamos tomar en cuenta, como decíamos, que si logramos reducir en un 50% la tasa de progresión de la miopía, lograríamos reducir en un 90% la discapacidad visual consecuencia de las miopías altas degenerativas. Estoy a sus apreciables órdenes en el correo que tienen ahí en pantalla. Para cualquier duda, con gusto estamos para servirles. Muchas gracias y feliz Día de la Visión 2020.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia Escobar Gómez. Soy licenciada en optometría, maestra en salud pública y máster en optometría y entrenamiento visual. También soy especialista en visión y aprendizaje y tengo un diplomado del Pacific University. El día de hoy vamos a hablar sobre visión y productividad. ¿Qué es la visión y productividad? Yo me pregunto, pues la productividad está en todas las fases de nuestra vida y la visión también. O sea, sin visión no podemos tener productividad. ¿Y qué es la productividad? La productividad es poder llevar a cabo con éxito cualquier tarea que nosotros emprendamos. De acuerdo a la OCDE, México se ubica en el primer lugar de la lista de los países con las jornadas laborales más largas, sumando un promedio de 2.257 horas trabajadas por empleado. Sin embargo, esto no significa que seamos los más productivos. Así es, trabajamos mucho, pero generamos poco. ¿Por qué? Si pasamos tantas horas en la oficina, no somos productivos. Por el presentismo laboral, estamos en la oficina, pero muchas veces alguna causa que tengamos alrededor no hace que nosotros tengamos la producción que debemos de tener. O sea, vamos a trabajar por trabajar, aunque las causas pueden ser varias, no necesariamente atribuidas a que el trabajador es flojo, ¿no? Entonces, dentro de estas causas, pues está la visión. ¿Cuántas personas no son ahorita presbitas? Presbita es una persona que no puede ver bien de cerca. La mayor parte de las personas que trabajan a una distancia de 50 centímetros. Por lo tanto, si nosotros estamos ante un monitor, vamos a tender a levantar la cabeza hacia arriba. No tenemos los monitores hechos para tener los 20 grados hacia abajo para que nosotros podamos ver con mayor facilidad. ¿Por qué si pasamos tantas horas en la oficina no somos suficientemente productivos? En México, que no cuenta con programas de atención médica de primer orden, la visión no corregida es una de las principales causas de pérdida de la productividad. Entonces, podemos tener presentismo laboral, pero si no existe una buena visión, la persona no va a poder trabajar y ser productivo. Hay diferentes causas para que la visión esté afectada. Por ejemplo, la catarata. La catarata simplemente con quitarla podemos corregirla, pero hay personas que no detectan que tienen este problema, sin embargo siguen trabajando con este problema. Los presbitas, de los cuales ya habíamos hablado, todos trabajan a una distancia de 50 centímetros. Igual las personas que trabajan no nada más con los monitores, los que trabajan con equipo, maquinaria, toda esa maquinaria se trabaja a no más de 50 centímetros. Por lo tanto, uno de los mayores errores refractivos no corregidos es la presbicia. Actualmente, pues la higiene personal es muy importante en cualquiera de los ámbitos, sobre todo por la contingencia que ahorita estamos pasando. Por lo tanto, las manos son las que nos pueden llevar a cualquier enfermedad, porque las manos están en contacto directo con nuestros ojos y con nuestra cara. Ahora, el desarrollo del individuo debe de ser sobre reglas de higiene visual. El buen lavado de manos, para empezar, nos va a evitar contagiarnos de cualquier enfermedad. La postura en la persona, la postura ergonómica, cómo estoy yo sentada, cómo voy a trabajar yo enfrente de los monitores, la iluminación, el medio ambiente, cómo está la iluminación, los brillos, los reflejos, todo eso va a repercutir en nuestra visión. La productividad se define como el buen desempeño del individuo en la escuela, en el trabajo y en el deporte. No solamente somos productivos en el trabajo, también debemos de ser productivos durante todas las etapas de nuestra vida. Sin restar importancia a los demás aspectos, la visión está íntimamente ligada a la productividad. Actualmente, la mayor parte de las actividades escolares o laborales están diseñadas para trabajar a 50 centímetros,
como ya se los había yo dicho anteriormente, en una empresa en que tienen un corporativo en donde hay mucha gente administrativa, va a trabajar con monitores a 50 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que la buena visión está íntimamente ligada con la productividad del individuo, en la escuela, en el trabajo, en la recreación, en el deporte. Los problemas de visión deben de resolverse como prioritarios, pues de ellos depende el desempeño en la escuela y la productividad en el trabajo y la calidad de vida de las personas cuando lleguen adultas. Los estudios nos dicen que para el 2050 la mayor parte de la población, o sea el 50% de la población, 50 millones de personas, van a necesitar una corrección. Por lo tanto, es muy importante que el individuo sea corregido. O sea, ¿a qué nos lleva esto? A que todos debemos de checar nuestra visión para que nuestra productividad siga en aumento. Un estudio realizado por Holden y colaboradores en el 2006 reportó que la miopía afectaba a 1.9 billones de personas en el mundo, es decir, el 28% de la población mundial. Se proyecta que para el 2050 el 50% de la población va a tener miopía. Ahora, a nivel institucional, nosotros contamos con la norma oficial mexicana, la norma número 025, que nos establece los requerimientos de los trabajadores en cuanto a la iluminación a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollan. Por lo tanto, se sugiere también en esta norma que los patrones deben de realizar exámenes anuales periódicos a sus trabajadores. También en México tenemos la norma oficial mexicana número 017 que habla sobre los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal también se recomiendan para mantener una buena visión, sobre todo si tenemos un trabajo en donde nuestros ojos están expuestos a cualquier cosa, por ejemplo los birlos, cosas que pueden saltar a nuestros ojos. En higiene industrial, los expertos concuerdan que la principal causa actual de problemas en la vista es el monitor de la computadora. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas que trabajan con computadora están expuestas a diferentes problemas, lo cual nos va a llevar a una fatiga ocular. Esta fatiga ocular nos puede ocasionar fotofobia, ardor, lagrimeo, dolor de espalda. ¿Por qué? Porque trabajar frente a una pantalla de computadora nos da el síndrome de visión de la computadora, que hace referencia a diferentes trastornos. Ahora, la mayoría del trabajo actual se hace frente a una computadora y en él estamos más de 4 a 8 horas diarias. Por lo tanto, nuestro ojo está constantemente en estrés visual. Las empresas deberían de acatar las normas 25 y 17 para que los trabajadores pudieran tener todos estos servicios de atención visual durante el trayecto de su vida, durante el desarrollo, y cuando lleguen a la vejez puedan tener una calidad de vida normal. Ahora, vamos a verlo para estas empresas, si lo ponemos en números. Si un trabajador gana 450 pesos por día, el trabajador procesa 100 reclamaciones diarias, el costo sería de 4.50 por unidad, ¿no? Si el trabajador está corregido, procesa 5 solicitudes más al día. Esto es haciendo una estimación. Por lo tanto, sería más o menos como unos 5.625 pesos de ahorro anuales por empleado, solo por corregir su visión. La buena visión está íntimamente ligada con la productividad del individuo. Acuérdense que el 75% de la información diaria la recibimos por los ojos y el 80% de la discapacidad visual puede haber sido prevenida. Ahora, dentro de estos números, los hábitos de medicina preventiva pasan a ser una forma importante de prevenir. Los hábitos de la medicina preventiva, como examinar la visión anualmente, especialmente en las poblaciones vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores,
va a definir su desarrollo y productividad en la escuela, en el deporte y en el trabajo. Ahora, si tenemos en la familia enfermedades metabólicas, pues todavía se hace más apremiante que esta revisión sea mucho más constante. Entonces, los esfuerzos principalmente en educación y en prevención del deterioro temprano de la función visual deben de intensificarse desde el Estado, estableciendo una cobertura universal de salud visual para los escolares. Sin embargo, los hábitos personales preventivos, como examinar la visión anualmente y la vigilancia de las condiciones de visión baja que causan enfermedades como la diabetes, hipertensión y glaucoma, van a seguir siendo la mejor herramienta para mantener en óptimo estado la función visual. El World Council of Optometry, o el Consejo Mundial de Optometría, nos dice que la atención visual integrada y centrada en la persona puede ayudar a hacer frente a los importantes desafíos que enfrentan muchos países en esta área. Entonces, la preservación de la función visual durante todas las etapas de la vida y durante la vida productiva del individuo y su conservación después de esta en las mejores condiciones es un problema de salud pública. Los problemas de visión se deben desafiar primero desde casa, ¿sí? Con higiene visual. Sin embargo, las entidades encargadas deben enfrentarlos como un reto prioritario en salud pública, pues el desempeño en la escuela y la productividad en el trabajo tienen impacto en los indicadores económicos del país y en la calidad de vida de las personas. Es importante que los gobiernos y las empresas se unan para poder formar un frente común y poder llevar esta salud visual a todos los ámbitos, a los ámbitos educativos, a la productividad. ¿Para qué? Para que se pueda estimular la economía mexicana. Un país sin visión no es un país productivo. Por lo tanto, necesitamos políticas públicas que se apliquen para poder dar estos programas de salud visual continuo a los niños y reforzar también las políticas que ya tenemos para que la industria y las empresas puedan apoyar a las personas en su salud visual. Tenemos algunas conclusiones. Para mejorar las condiciones visuales de los mexicanos e incidir en la productividad del individuo y, por supuesto, en el país, yo propongo algunos pasos que debemos de dar para poder obtener información y para poder hacer programas de políticas públicas que ayuden a la salud visual. Para mejorar las condiciones visuales de los mexicanos, se propone crear la primera estimación integral de la carga económica del país, de la pérdida de visión y trastornos oculares en México, sobre el impacto económico de los problemas oculares. También se propone estudiar la carga económica total de los trastornos oculares y la pérdida de visión en costos médicos directos debido a trastornos oculares y baja visión. La pérdida de visión entre los trabajadores representa una pérdida de productividad por año. La pérdida de visión y los trastornos oculares se encuentran dentro de las condiciones más apremiantes y económicas que enfrenta el país. También tenemos que aplicar la norma 25 y la norma 17 en todas las empresas. La norma 17 es la que más se cumple porque es sobre el equipo de protección personal y en ella se encuentra también el equipo de protección ocular. Pero la norma 25 no se cumple cabalmente, entonces se debe de pedir a las empresas que esta norma sea aplicada y que todos los empleados reciban una evaluación anual para que preserve la salud visual de sus empleados y además aumente la productividad. El realizar esfuerzos continuos para mejorar el diagnóstico y el manejo de los problemas oculares para prevenir problemas futuros, tanto de pérdida de visión, ya sea en la escuela, en el deporte, en el trabajo. También queremos crear políticas públicas para tener programas de atención visual continua. A los niños no podemos dejarlos solamente cada tercer año revisarles la visión. Los niños están en constante crecimiento, por lo tanto, deben de checarse anualmente. La visión y la productividad están ligados
en todo el desarrollo de nuestra vida. Por lo tanto, yo creo que es importante mantenerlos. La higiene visual es muy importante para todos. Debemos de tomar ciertas reglas de higiene para poder mejorar nuestros ojos. Espero que les haya gustado esta presentación. Quisiera que movieran muchas personas para que todas puedan ser valoradas y de esa manera disminuyamos en México la discapacidad visual. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carla Bernal. Soy licenciada en optometría, especialista en terapia visual. Actualmente, maestrante de la maestría en rehabilitación visual. Como profesional de la visión, nos encargamos de la evaluación de la función visual. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la detección de ametropías, la valoración de los campos visuales, así como la de la sensibilidad al contraste, el diagnóstico de enfermedades que se asocian a la degeneración de la visión y valoración de las habilidades perceptuales. Principalmente utilizamos test de rutina para calcular los logros del paciente y saber si su eficacia visual está dentro de lo esperado. El ser humano cuenta con 6 sentidos, por los cuales recibe información tanto del medio interno como del medio externo del medio ambiente. Estos sentidos son el sistema somático, con este se puede recibir información con el tacto. El gusto, este nos permite apreciar diferentes tipos de sabores en los alimentos. El sistema auditivo, con él podemos escuchar sonidos. El sistema visual nos permite recibir información a corta y larga distancia de objetos que se encuentran a nuestro alrededor. El sistema olfativo nos ayuda a identificar olores. Y por último, el sistema vestibular. Este nos ayuda a mantener el equilibrio simplemente al caminar o realizar alguna actividad deportiva. Al nacimiento, la visión es uno de los sentidos que se encuentran menos desarrollados, iniciando su desarrollo desde que la luz toca el ojo, y este presenta su mayor potencial de desarrollo los primeros años de vida. Después de madurar el sistema visual, la visión pasa a ser el sentido más importante, porque de toda la información que se recibe por nuestros sentidos, un 80% se percibe por este sistema. Esto quiere decir que un 90% de las decisiones que se toman detrás del volante depende de tener una buena salud visual para un mejor procesamiento de la información, como pueden ser los señalamientos que se muestran en la vía pública, observar un objeto que se encuentra bloqueando la vía o alcanzar a ver cuando un animal va a atravesar la carretera, entre otras situaciones que se pueden presentar al conducir cualquier tipo de medio de transporte. Entonces, el conductor debe tener claro que el conducir a una velocidad adecuada, detenerse en los lugares que se señalizan, mirar a ambos lados antes de avanzar, dar preferencia al peatón, revisar bien su vehículo, respetar las indicaciones del semáforo, así como realizar una evaluación de su vista cada año, permite tener una mejor movilidad vial en la vía pública, favoreciendo los sistemas de seguridad vial sin poner en riesgo su propia vida, así como la vida de sus seres queridos o alrededores. La población debe tener conocimiento que existe una jerarquización de movilidad vial, en la que la seguridad del peatón está por encima de todos los niveles, principalmente
las personas con discapacidad, niños y adultos mayores, seguido de ciclistas, después las personas que usan el transporte público, transportes de carga y al final automóviles y motocicletas. Todo esto pensado en la concientización del daño del medio ambiente, ya que estos últimos son los que ocasionan mayor congestión tanto en la vía pública como en el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud indicó en 2016 que los problemas de la visión se encuentran entre uno de los principales riesgos de accidente de tráfico, donde 1 de cada 5 conductores no ve bien la carretera a causa de no usar lentes graduados correctamente. De enero a septiembre de este año han sido captados en las cámaras 143.428 accidentes de tráfico solo en la Ciudad de México. Para que estos eventos estén pasando, se considera que el ambiente es un factor que genera del 18 al 20% de los accidentes de auto. Del 4 al 6% son originados por fallas en el vehículo y un 90% de los accidentes de auto son a causa de errores humanos. También es de gran relevancia mencionar que información brindada por la Dirección General de Tráfico en el año 2014 indica que el 10% de los accidentes de tráfico con víctimas son relacionados a una velocidad inoportuna y un 21% con víctimas mortales se ocasionaron en accidentes de tráfico en el que se estaba transitando a una velocidad inadecuada. El proceso que sucede en el tema de visión y velocidad es que a mayor velocidad el campo visual periférico se va reduciendo. El tiempo de reacción y la distancia de frenado aumenta incrementando la distancia de detección. Se induce un mayor desequilibrio del vehículo en las curvas o en caminos disparejos. La capacidad de enfoque de los objetos en el camino o los letreros de señalización es menor. A la velocidad de 35 km por hora existe un buen campo visual de 100 grados, en los que los márgenes y objetos en las carreteras se pueden observar correctamente. Cuando se aumenta la velocidad a 65 km por hora, en el campo visual se reduce a 70 grados. Al incrementar la velocidad a 100 km por hora, el campo visual periférico baja a 40 grados, limitando la percepción de los objetos cercanos o incluso que se encuentran en el carril siguiente, y a 130 km por hora se puede incluso apreciar el denominado efecto túnel, en el que existe solo un ángulo visual de 20 grados, incluyendo que una persona que maneje a esta velocidad y cuente con un problema visual, realizar esta actividad puede ser fatal. Por eso mismo, es de gran importancia que el conductor respete los límites adecuados de velocidad y más si cuenta con alguna falla en su sistema visual. En la consulta diaria, también al referir los pacientes deslumbramiento en carretera, en modalidad diurna, por la luz del sol, o nocturna, por las luces de los carros, también es necesario tener el conocimiento que existen distintos tipos de filtros que pueden ayudar a disminuir la sintomatología. Los colores de filtros más utilizados son el marrón, el verde y el gris. Estos colores permiten percibir mejor contraste en el ambiente y son los que tienen menos alteración en los colores. También se utilizan filtros anaranjado y ámbar,
para ambientes en los que existe muy poca luz y filtros polarizados para la protección del deslumbramiento y eliminar reflejos. El profesional de la salud visual está capacitado para hacer recomendaciones del tipo de filtro adecuado para cada síntoma que se presente, así como para la detección de diferentes enfermedades que afectan la visión. A nivel internacional, una empresa propuso que la seguridad vial empieza por una buena visión, en el que proponen 3 acciones a realizar por el conductor. 1. Revisar la vista con frecuencia y utilizar las gafas al conducir. 2. Proteger los ojos del deslumbramiento por el día y por la noche. Y 3. Llevar siempre las gafas de protección para conducir. Todos necesitamos muy buena capacidad visual para mantener una vida cómoda y realizar con eficacia todas nuestras actividades deseadas, a todas distancias y en cualquier situación. Es por eso que es muy importante que la población esté informada de los lineamientos que existen en la vialidad y lo importante de mantener una visión saludable en todos los sentidos. Este día, que se conmemora como el Día de la Visión, se les hace la invitación a todos los profesionales en estas áreas a seguirse preparando, a realizar tamiz de los diferentes problemas visuales e investigación de las mismas, tanto para la formación del gremio en optometría como para obtener mejores opciones de tratamiento a nuestros pacientes. Sigamos perseverando la visión entre todos. Muy buenos días. Antes de iniciar la presentación, quiero agradecer al Senado de la República y a la Asociación Mexicana de Escuelas, Facultades, Colegios y Consejos de Optometría de la República Mexicana por la invitación para estar aquí presentes en el Día Mundial de la Salud Visual. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, departiendo o platicando acerca de lo que es la visión y el COVID-19. Esta pandemia, que se suscitó a finales del año 2019, el virus, conocido como SARS-CoV-2, llegó a nuestro país de una manera esperada. Ya habíamos visto nosotros los desastres que había provocado, especialmente en España y en Italia. Nos dio tiempo para prepararnos y, sin embargo, no estuvimos a la altura de la demanda. Y por esta razón, los daños a nuestro país han sido inmensos. La falta de pruebas de detección oportuna, la mala protección al personal sanitario y las malas políticas públicas en salud fueron factores para su propagación y para las pérdidas que lamentamos. En el caso de la visión, fuimos afectados de 3 maneras principales. Primero, por el cierre y luego por la inversión en mecanismos de protección tanto para el personal como para nuestros pacientes. Por la posible transmisión a través de la conjuntiva y también porque el excesivo uso de la visión cercana de dispositivos electrónicos está causando problemas dentro de la visión de la población. En la primera parte vamos a hablar acerca de las adaptaciones que tuvimos que realizar nosotros. Dada que es una actividad esencial, pudimos reanudar nuestro trabajo realizando las adaptaciones necesarias para la protección de nuestro personal, de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Aprendimos cómo cuidarnos, cómo sanitizar todos aquellos elementos que toman contacto con el paciente o que están cerca a menos de 1,5 metros de distancia. Aprendimos a utilizar los mejores productos, que no significa que sean los más corrosivos, para proteger también nuestro equipamiento. Aprendimos a hacerlo con antelación a los requerimientos del gobierno federal. La mayoría de nosotros buscando
la mejor protección para nosotros y para nuestros pacientes. Nos capacitamos para conocer al virus, saber cuáles eran sus debilidades y sus fortalezas y la manera en que se propagaba para poder tener una mayor capacitación sobre nuestro personal y sobre nuestros pacientes y al mismo tiempo protegernos a nosotros mismos. Nos estuvimos actualizando acerca de los mejores métodos de prevención y cómo reaccionar ante casos de contagio y exponer esto a nuestro personal para que tuvieran mucho cuidado y al menor síntoma, protegernos entre todos. Aún así, tuvimos que lamentar pérdidas dentro del gremio optométrico y también de nuestros pacientes. Sin embargo, en muchas de las ocasiones fue no por contagio de nosotros, ya que nosotros fuimos muy cuidadosos en ese sentido. Sin embargo, como la mayoría de los pacientes diabéticos e hipertensos presentan alteraciones visuales y esta población es la más susceptible de tener alteraciones graves, fue la causa principal por la que hubo que lamentar pérdidas. ¿Cómo afecta el virus nuestra visión? Bueno, las afectaciones principales son a través de la conjuntiva, que aunque no es una transmisión muy frecuente, sí nos colocaba a nosotros en una situación de riesgo, dada la semejanza que tiene la infectación viral por el SARS-CoV-2 o el COVID-19 con una conjuntivitis alérgica. El inicio de la primavera, cuando empezó la pandemia, y en estos momentos en el otoño, en que son más frecuentes las conjuntivitis alérgicas, tenemos que estar con mucho cuidado y con muchas precauciones y filtros sanitarios para poder protegernos. Y por otro lado, como les comentaba anteriormente, se presentaron mayores dificultades visuales derivadas del excesivo trabajo de cerca por el confinamiento. ¿Cómo es que el virus penetra dentro de nuestro ojo? Bueno, el virus penetra mediante los receptores ECA2, que están presentes en el humor acuoso, el cuerpo ciliar, la retina y el nervio óptico. Como nosotros sabemos, el virus tiene una corona de espinas, precisamente la molécula spike, que significa espina, esa es la que le sirve de llave porque esa spike se coloca en los receptores ECA2 para poder fusionarse con la membrana de la célula que le va a hospedar. Y estos receptores de ECA2 que están presentes en el ojo también sirven para la propagación de la enfermedad. ¿Cómo es que la enfermedad llega a los ojos? A través de las manos o a través de cutículas que están en el ambiente. Sobre todo aquellas personas que no usan el cubrebocas o personas que tosen o personas que son asintomáticas pero que traen la enfermedad y que no traen la protección adecuada, que no se lavan las manos y que tratan de tocarse los lentes o que tratan de tocarse los ojos, y es a través de esos procedimientos que el virus va a llegar a nuestro ojo. Como nosotros sabemos, cuando hay una infección viral, el organismo reacciona defendiéndose y muchas veces esta defensa es mucho más fuerte de lo esperado. Y en este caso lo que sucede es exactamente esto. En el momento de que el virus entra a nuestro ojo, se produce una tormenta de citoquinas que son moléculas que van a propiciar una inflamación. Y entonces de esta manera el paciente va a presentar una hiperemia conjuntival y una conjuntivitis. Esta infección se puede propagar a través del conducto lagrimal e irse a la circulación en general. De tal manera de que puede ser una fuente de infección, aunque, siendo honestos, la principal infectación es a través de la nariz o a través de la boca. Por esa razón, el uso del cubrebocas es esencial en estos momentos, porque no es tanto, muchas de las veces el virus puede pasar, sin embargo, la carga viral
o la carga de virus muchas veces no es lo suficientemente grande como para producir el COVID-19. Cerca del 30% de los pacientes con COVID-19 pueden presentar manifestaciones oculares, como habíamos mencionado ya, la conjuntivitis o hiperemia conjuntival, nodulaciones foliculares a nivel de la conjuntiva, ojo rojo u ojo seco, hemosis o lagrimeo, dolor ocular, epífora, molestia con la luz, a veces muy intensa, visión borrosa tanto de lejos como de cerca o visión fluctuante, a veces de lejos, a veces de cerca, o bien una inflamación de la córnea en forma de una queratoconjuntivitis, que como les mencioné, puede ser de tipo alérgica, aunque en realidad es viral. Por esa razón hay que tener mucho cuidado cuando tengamos pacientes con estas manifestaciones. Por otro lado, los medicamentos que se están usando también pueden causar alteraciones dentro de nuestra visión. Principalmente, por ejemplo, los antimaláricos, como la cloroquina y la hidroxicloroquina, pueden causar una disfunción del cuerpo ciliar. También pueden producir una catarata subcapsular posterior, depósitos corneales y retinopatía. Los antivirales, por ejemplo, el oseltamivir, en mujeres embarazadas, puede causar enoftalmos en los productos que van a nacer. Y la ribavirina puede producir conjuntivitis en estos pacientes durante el curso del tratamiento. En el caso de la citromicina, no hay reportes de alteraciones oculares por el momento. Sin embargo, hay otros medicamentos, como el fingolimod, que va a producir visión borrosa y dolor ocular asociado al tratamiento, y el tocilizumab, que va a producir conjuntivitis. Todos estos medicamentos, como les he comentado, pueden causar alteraciones. Algunas de estas alteraciones van a ser transitorias. Sin embargo, por ejemplo, la catarata subcapsular posterior, esa va a ser permanente y va a requerir de otro tratamiento posterior para la cirugía de catarata, que es un tratamiento oftalmológico. Ahora, durante este confinamiento que ha durado de marzo para acá, hemos visto que ha aumentado una mayor frecuencia de dificultades visuales. Principalmente, hay mayores quejas por una visión borrosa de cerca, dolores de cabeza relacionados con el uso de dispositivos electrónicos, porque actualmente los dispositivos electrónicos no son únicamente para las tareas en casa o el trabajo en casa, sino que dado que no podemos salir, entonces se convierten en herramientas para la recreación, para jugar o para pasar tiempo de ocio. Esto significa que muchas horas al día, mucho más de las que deberíamos, estamos pasando frente a los dispositivos electrónicos. También presentamos mayor borrosidad para lejos después de pasar tiempo en las actividades cercanas. Es decir, pasamos demasiado tiempo y cuando queremos ver hacia lo lejos nos damos cuenta que nuestra visión de lejos es borrosa. Esto al principio es transitorio, pero luego se va convirtiendo en algo mucho más estable. También hay dificultades con los lentes actuales para satisfacer las demandas de trabajo cercano, y esto ha hecho que nosotros nos convirtamos en aliados de los trabajadores y de los estudiantes al proporcionarles los lentes adecuados o con la graduación correcta que ellos necesitan. Los trastornos derivados del uso excesivo de computadoras se conocen desde los años 80 del siglo pasado. Es decir, apenas despegaba la informática y las computadoras personales cuando ya se habían presentado las primeras molestias derivadas del uso excesivo de cerca. ¿Y por qué razón? Porque nuestra visión está diseñada para ver de lejos. Nuestros ojos son ojos de depredadores, son ojos que están al frente y que están capacitados para ver de lejos, no ver de cerca. También nuestros ojos están capacitados para trabajar en ambientes externos,
principalmente y con luz diurna. Y ahora, en este confinamiento estamos haciendo lo contrario. Demasiada visión cercana, en espacios confinados y muy reducidos, y la mayoría de las veces con luz artificial. Esto, obviamente, que no está dentro de la biología de nuestro sistema visual, está presentando dificultades que se conocen con el nombre de estrés visual. El estrés visual presenta dificultades, como lo mencionamos, para la visión cercana, sin embargo también presenta periodos cortos de trabajo, es decir, las personas trabajan cada vez un periodo mucho más corto. Se distraen más fácilmente, sobre todo en el caso de los niños y el uso de los dispositivos. Hay dolores de cabeza más frecuentes. Dificultades para la retención de lo leído, y esto pasa principalmente en el caso de los estudiantes, sean de cualquier nivel. Estudiantes de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, que tienen que leer en dispositivos electrónicos, tienen mayores dificultades para la retención que cuando lo hacen sobre los libros en físico. En el caso de la lectura, pueden presentar pérdida en la posición de los ojos, o bien en el caso de la posición de los números en las matemáticas. Todos estos factores están derivados del excesivo trabajo cercano. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros sugerimos? Bueno, en primer lugar, sugerimos hacer pausas de 20 segundos cada 20 minutos y observar un estímulo que esté localizado por lo menos a 6 metros. Cada 20 minutos levantamos nuestra vista, durante 20 segundos observamos algo que esté más allá de los 6 metros, porque en ese momento, cuando nosotros observamos algo de lejos, nuestro ojo se relaja. ¿Por qué razón? Porque nuestro ojo está diseñado para eso. El ver de lejos no le cuesta mucho trabajo en comparación con lo que le cuesta ver de cerca. Entonces, en esto es regresar un poquito a lo más natural de nuestra visión. Otra de las cosas que también tenemos que hacer en forma más frecuente cuando estamos frente a una pantalla es parpadear más seguido. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos frente a la pantalla, la atención que nos exige el aparato es tanta que procuramos parpadear lo menos posible. Cuando nosotros parpadeamos poco, entonces existe una resequedad de nuestro ojo que va a producir visión borrosa y sensaciones como de arena en los ojos, mucho cansancio, la necesidad de querer tener los ojos cerrados y no abrirlos, que no es sueño, sino es únicamente el cansancio. También en este caso, para lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que tomar agua suficiente, omega 3, 6 y 9, que generalmente podemos encontrar en pescados de agua fría, hojas verdes, especialmente acelgas y espinacas, que son importantes, y todo ese cúmulo de vitaminas que nos pueden servir para que nuestra lágrima tenga una mayor estabilidad. Reducir el cigarro, reducir las harinas, sobre todo las harinas refinadas, reducir o eliminar las bebidas gaseosas, tanto por la fuente de azúcares como por todo lo demás que están asociados, y procurar tener una alimentación lo más saludable, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. También es importante utilizar las graduaciones más adecuadas y que estén prescritas por un profesional con licencia sanitaria y estudios universitarios, que creo que esto es la mejor garantía de que podemos tener o de podemos cuidar la visión de nuestro pueblo. Por otro lado, los dispositivos, ya sean teléfonos celulares, computadoras, tabletas, están basados en la tecnología de la luz LED. Y la luz LED presenta una mayor carga de luz hacia el lado de luz azul. Nuestro ojo está capacitado para ver entre el rojo y el azul, con el mayor pico de sensibilidad en el verde.
Sin embargo, el hecho de que exista un pico al azul en la luz LED es un fenómeno de controversia. Hay investigaciones que sugieren que hay daños específicamente en los fotorreceptores azules. Debemos de recordar que nuestros ojos tienen 3 receptores, los receptores al rojo, al verde y al azul. Los receptores al azul son los que son menos y están situados más periféricamente. En la parte central de nuestra fobia o de nuestra parte macular de la parte central de la visión están los rojos y los verdes. Y hay investigaciones que nos dicen que este pico de luz azul va a dañar a los fotorreceptores azules, que son los que menos son en la población de células. Y por otro lado hay otros que dicen que no hay ningún problema. Sin embargo, como esto es algo muy reciente, no tenemos idea de cuáles son los efectos a largo plazo. De tal manera de que mientras son peras o son manzanas en esta situación, lo recomendable es el uso de filtros antirreflejantes y bloqueadores de luz azul. Si no lo necesitas, te ayuda. Si lo necesitas, también te ayuda. Entonces úsalo mejor en vez de lamentar el no usarlo en este momento. También otras de las recomendaciones son seguir cuidándonos de una forma responsable. El virus no se va a ir. Esto es iluso pensarlo. Cuando un virus llega, llega para siempre. Puede mutar, se puede hacer más benigno, se puede hacer más peligroso. No lo sabemos, eso va a depender de muchas circunstancias. Pero sin embargo, mientras no surja un tratamiento efectivo o una vacuna que funcione, ya a estas alturas en octubre de 2020, no tenemos ni una cosa ni otra. Las vacunas que prometían con mayores resultados, como es la de AstraZeneca, vimos que ha tenido 2 descalabros en pacientes y que esto básicamente ha sido una situación de mucha tristeza, porque la vacuna que pensábamos que iba a estar disponible a principios del año pasado no va a estar. Mientras tanto, tenemos que seguirnos cuidando para que de esta manera evitemos la propagación y evitemos que más gente, sobre todo gente cercana a nosotros, pueda morir. El virus se fue haciendo poco a poco más cercano y más cercano, y cada vez está más cercano. Y cada vez la idea es de que tarde o temprano nos va a tocar. La situación es cómo nos vamos a preparar para ese momento. Y en el caso de nuestra visión, también es importante que fortalezcamos legalmente el ejercicio profesional de los licenciados en optometría. ¿Por qué razón? Porque es únicamente a través de una persona que esté capacitada y que esté validada legalmente para el ejercicio que podamos encontrar una manera de cuidar la población, la visión de la población. Existe en nuestro país mucho empirismo derivado de malas prácticas. Y yo creo que es tiempo de poner un alto a ese empirismo que tanto daño puede causar. Sabemos nosotros que una persona con glaucoma o una persona con retinopatía diabética que va por unos lentes puede ser el único momento en que podamos referirlo a un tratamiento adecuado y salvar su visión. Y no se hace porque sale muy barato el poder hacer unos lentes con una persona que no tiene la capacidad necesaria para poder licenciar una prescripción de lentes. Muchísimas gracias por su atención. Es un gusto estar aquí con ustedes y los invito a reflexionar acerca de todo esto que está pasando en nuestro país y a tomar las medidas necesarias para poder seguir cuidándonos y para poder hacer de este país lo que se merece, un país fuerte, un país de primer mundo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día.
Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo a la distancia. Antes que nada quiero agradecer a PECO la invitación que me hizo para participar en este foro, reconocer el trabajo que la mesa directiva ha hecho en esta administración, por continuar haciendo trabajos en bien de la optometría y del gremio optométrico. Bien, pues el día de hoy me pidieron que compartiera con ustedes esta charla. Permítanme, vamos a compartir nuestra pantalla, en el cual pues me pidieron que hablara sobre este día de la optometría es una actividad esencial. Bien, pues esta pregunta seguramente surge pues en medio de esta pandemia de la cual estamos viviendo, en el que hoy escuchamos las actividades, cuáles son esenciales y cuáles no. Entonces, quisiera enmarcar esta respuesta que demos a esta pregunta en dos momentos. Primero, en medio de esta pandemia que comentaba, estamos viviendo por SARS-CoV-2, COVID-19, y haciendo otro análisis también del panorama epidemiológico de la salud de los mexicanos y también a nivel mundial en lo que respecta a la salud visual. Bien. Primero recordar que el 23 de marzo del 2020 se emite un acuerdo a través del Diario Oficial de la Federación por el Consejo de Salud General que reconoce la epidemia de la enfermedad por virus SARS-CoV-2, COVID-19, en México como una enfermedad grave de atención primaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. Bien, a partir de esta fecha, pues el Consejo, como bien lo mencionamos aquí en este acuerdo, pues reconoce a la enfermedad SARS-CoV-2 como una enfermedad grave y por lo tanto se tiene que hacer una preparación, una prevención y control de la epidemia de la enfermedad por virus SARS-CoV-2, COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud e implementadas por todas las dependencias de la Administración Pública Federal, los poderes legislativo y judicial, las instituciones del sistema de salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones del sector social y privado. Por lo tanto, pues la Secretaría de Salud será quien establezca las medidas necesarias de prevención y control de la epidemia de la enfermedad por virus SARS-CoV-2. Tiene que ser consensada pues con las entidades involucradas en su aplicación, por lo cual pues van a definir las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. Por lo tanto, también el Consejo de Salud General exhorta a todos los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridad sanitaria y en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir a la brevedad planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de la capacidad que garantice la atención oportuna en los casos de la epidemia de enfermedad por virus SARS-CoV-2 que se requieren una hospitalización. Bien. Posteriormente, el día 24 de marzo del 2020, pues se emite un acuerdo en el que se establecen las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. En este acuerdo, pues se tiene como objeto pues, establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por virus SARS-CoV-2 y COVID-19. Y entonces se emite este acuerdo para que los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo. Y entonces, pues aquí se involucran a todas las dependencias de los tres estados, en los tres órdenes de gobierno, recordar el federal, estatal y municipal, para que las medidas sean obligatorias en su instrumentación como medidas preventivas para evitar la propagación del SARS-CoV-2 y COVID-19. Y entonces, para efectos de este acuerdo, se entenderá por medidas preventivas aquellas intervenciones comunitarias definidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y aquí es donde empieza a tener auge
esta parte, la Jornada Nacional de Sana Distancia, que como bien dice el acuerdo, pues tiene como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional del virus SARS-CoV-2, COVID-19, disminuyendo así el número de contagios de personas a personas y por ende el de la propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducido, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. Y este acuerdo establece cuáles serían esas medidas preventivas de las cuales se tendría que dar cumplimiento. Por lo tanto, pues también desde aquí les comentaba de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues evitar asistencia a adultos mayores de 65 años o más, o grupos vulnerables, a centros de trabajo. Dentro de estos grupos vulnerables tenemos pacientes diabéticos, hipertensos, es decir, que es enfermedades crónico-degenerativas que también tienen un impacto en el sistema inmunológico. Se suspenden las actividades escolares, suspender temporalmente actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito, desplazamiento de personas. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones del sector social y privado deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operación para el cumplimiento de las funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por virus SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces aquí empezamos a ver cuáles serían las funciones esenciales. Pero fíjense, dando esta cronología de hechos, pues también en este diario oficial de la Federación del 30 de marzo ya se declara como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. Entonces, al ser declarada ya una emergencia sanitaria, se tendrán que disponer medidas de control más estrictas. Por lo tanto, al día siguiente, que fue el 31 de marzo, pues se emite otro acuerdo por el cual se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por virus SARS-CoV-2, COVID-19. Y entonces, en estas acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus, tanto los sectores públicos, social y privado deberán implementar, y nos dicen las siguientes medidas. Uno, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir la carga de enfermedades, complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio. Recordar que estas fechas pues, han ido cambiando dependiendo cómo ha ido evolucionando el control de la epidemia. En mayo pues se sacaron otros acuerdos donde se extendían todos estos plazos así y ahora pues cada estado pues va a ir ajustando de acuerdo al indicador que el mismo gobierno ha establecido, de acuerdo al semáforo, de los colores del semáforo, para ir abriendo o no más espacios. Pero sobre todo aquí empiezan a ver las actividades esenciales y no esenciales. Y aquí en este segundo apartado nos dice que solamente podrán continuar en funcionamiento las actividades consideradas esenciales. Y en el inciso A, las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicio y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución, la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud. Los involucrados en las disposiciones adecuadas de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, el RPD, así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas de los diferentes niveles de atención. Bien. Entonces nosotros deberíamos preguntar, ¿la optometría encajaría en estas actividades esenciales? ¿Somos considerados como rama médica, paramédica? ¿Estamos brindando un servicio de atención a la salud de los pacientes? Entonces, hasta aquí nosotros pudiéramos ver que para contestar la pregunta original de que si la optometría es una actividad esencial. Por eso mencionaba al inicio que teníamos que ver diferentes vertientes.
dos vertientes principalmente para las cuales yo me estoy enfocando. A la vertiente de la cual acabamos de revisar, los acuerdos que están establecidos por el Consejo de Salubridad General, en establecer cuáles son las actividades esenciales y no esenciales, considerando que aquellas esenciales son las que tendrían que seguir operando pese a la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pero no nomás nos podemos quedar para responder a esa pregunta de si la optometría es esencial o no. Tenemos que analizar otros elementos importantes, porque la optometría no solamente tendríamos que preguntarnos en este momento de la pandemia, tendríamos que analizar otros elementos que más adelante vamos a ver. Bien, fíjense que en el panorama de la salud visual, a nivel mundial, se menciona a través de los datos que la OMS reporta, que un 80% de todos los casos de ceguera pueden prevenirse o tratarse. Se calcula que 180 millones de personas en todo el mundo sufren una discapacidad visual. Cada 5 segundos, una persona se queda ciega en el mundo. Cada minuto, un niño se queda ciego. Se calcula que cada año se quedan ciegas más de 7 millones de personas. Estamos hablando que todo esto es ceguera preventiva. Eso a nivel mundial, datos gruesos. Pero ¿qué pasa en México? De acuerdo al censo 2010, que es el más reciente, en México se reporta la discapacidad, y como pueden ver en la gráfica, que aquellas clasificadores ponen esta gráfica de diferentes discapacidades, pero llama la atención aquí que aquí lo colocan con discapacidad visual. Estamos hablando de que un 27% de la población mexicana tiene alguna discapacidad visual, incluida aquí aquellos que aún con lentes tienen problemas visuales. Muy alto el porcentaje. Por otro lado, tenemos otro panorama que se está reportando en la encuesta nacional de salud y envejecimiento del 2018, en el cual México está envejeciendo rápidamente. Y esto, ¿cuál será el impacto en la salud visual de los mexicanos? Pero vamos a revisar algunos datos. En 2019, el 11% de la población tenía 60 o más años de edad, siendo 13.9 millones de personas. De estos, 57% eran de entre 60 a 69 años y el 29% de edad entre 70 y 69 años y el 14% más de 80 años. Veamos ahora en esta misma encuesta de Nacional sobre Salud y Envejecimiento, nos está diciendo que la diabetes y la obesidad son más comunes entre los adultos de edad de entre 60 y 79 años comparados con la edad de 80, y aquí muchos adultos tienen mayores tienen más de una condición crónica. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es el panorama al cual nos vamos a enfrentar también los optometristas? Ligado a la diabetes, a las enfermedades crónico-degenerativas, pues tienen un impacto estas enfermedades a nivel visual. Sin embargo, el optometrista debe estar preparado para poder prevenir la ceguera. Estamos viendo que esta población está envejeciendo consigo, está envejeciendo no de una manera saludable, sino bien ligada con enfermedades crónicas. Estamos viendo en esta encuesta el porcentaje tan alto que tenemos con diabetes y en tercer lugar las enfermedades cardiovasculares, que entran en la hipertensión. Por lo tanto, nosotros, al ser optometristas, somos la primera puerta de entrada para la detección de problemas o de complicaciones derivadas de estas enfermedades a nivel visual, y el cual de manera multidisciplinaria podemos trabajar para que este paciente conserve la visión. Pero no nada más a nivel de los adultos mayores. Veamos qué es lo que está pasando también con la encuesta, de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición 2018. Datos realmente muy alarmantes. Diabetes en población de 20 años y más. Y veamos cómo ha ido la evolución. En el 2012 se considera que había 6.4 millones de personas
y para el 2018, cuando se aplicó esta encuesta, creció a 8.6 millones de personas que tienen diabetes en una población de 20 años y más. Y aquí, en ambos levantamientos, la visión disminuye, es la complicación mayormente reportada por los diabéticos en México. Entonces, no solamente los adultos mayores, más allá de los 60 años. Veamos que hoy también es un problema de los jóvenes. 20 años ya porcentajes tan altos de la población que nos está dando que padece diabetes. Entonces veamos que el optometrista tiene realmente una oportunidad laboral, pero más que allá de ver una cuestión laboral, de prevención a la salud, a las complicaciones y pérdida de la visión. Porque el optometrista no solamente va a vender lentes, tiene que hacer un examen integral, un examen completo de fondo de ojo, entre otras muchas pruebas, dependiendo de lo que más adelante vamos a ver, así el caso nos oriente, pero de entrada la diabetes viene siendo un poco rojo, alarmante, pero que el optometrista debe estar preparado para la prevención de complicaciones a nivel visual. Veamos aquí la cuestión de la hipertensión, también es un problema muy importante en la población de 20 años y más. En el 2012 teníamos 9.3 millones, en el 2018 tenemos 15.2 millones de personas con diabetes en edad de 20 años o más. Entonces, conforme incrementa la edad, pues el porcentaje del diagnóstico con hipertensión a partir de los 50 niños pues sigue incrementando considerablemente. Como les decía, esto es en el tema de las enfermedades crónico-degenerativas. Y ahí debe estar presente el optométrico. Pero ¿qué pasa también en otros elementos? El optometrista de hoy no nada más se limita, insisto, a la venta de lentes, a la adaptación de lentes. Estamos viendo que tiene que ser la puerta de entrada para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, tanto para la canalización, la asesoría en el manejo de las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo, insisto, encaminado a la prevención de la pérdida de visión. Pero también hay otro elemento importante, y que el optometrista, dentro de sus habilidades profesionales, competencias profesionales, está capacitado también para abordar el tema del aprendizaje. Y veamos qué es lo que está, cuál es el panorama en el tema del aprendizaje. De acuerdo a la prueba PISA 2018, recordar que esta prueba evalúa 3 áreas en el aprendizaje, que es lectura, matemáticas y ciencias. Y veamos qué es lo que nos está reportando esta prueba. Solo el 1% de los estudiantes mostró un nivel de desempeño que los ubica en los niveles de competencia más elevados en al menos una de las áreas de conocimiento, y 35% no tuvo un nivel mínimo de competencia adecuado en las 3 áreas de conocimiento. En lectura, el promedio de la OCDE se encuentra en 487 puntos, mientras que el de México se encuentra en 420, lo que lo ubica en cerca del tercio inferior de desempeño. En matemáticas, la diferencia es aún mayor. La OCDE muestra 489 puntos, mientras que en el de México el resultado es de 409 puntos. En ciencias, el promedio de la OCDE es de 489 y en México de 419. Veamos que mientras en los países de la OCDE el promedio del porcentaje de alumnos con bajo nivel de competencia en lectura es del 23%, en México es casi la mitad, del 45%. El promedio del porcentaje de bajo nivel de aprovechamiento y competencias en matemáticas es del 24% para el hombre y más de la mitad, 56% para el país. Y seguramente estarán preguntando, bueno, ¿y esto de aprendizaje qué? Como les decía, pues el optometrista también tiene injerencia. Es decir, todas aquellas que tienen las competencias para poder evaluar los problemas de aprendizaje relacionados con él. Gran porcentaje de la información que recibimos, pues todos lo sabemos, que a través del enfoque. Por lo tanto,
No basta con que el optometrista nada más evalúe agudezas visuales, corrija un error refractivo, evalúe la eficiencia de la visión a través de las pruebas de visión binocular, sino que también ahora tengo que evaluar aquellas habilidades perceptuales que están relacionadas con el aprendizaje. En los últimos años, sin duda, se ha dado más auge en la formación de los optometristas, en la detección y tratamiento, rehabilitación de todas las habilidades perceptuales que tendrán o que tienen un impacto en el aprendizaje. Y vemos, seguramente, el optometrista tendrá mucho que hacer en toda esta área y que si todos los optometristas realizáramos un examen integral, seguramente esto poco a poco tendríamos que reducir. Y otro de los elementos que el día de hoy pues ya se habló en la primera conferencia sobre la miopía. ¿Cuál es el panorama que vemos? Este dato que es muy importante. Se prevé que para el 2050, el 50% de la población mundial será miope. Aquí es una labor muy importante en el optometrista de prevención. Estamos viendo que hoy día, pues y más ahora envueltos en esta pandemia, el uso de videoordenadores, pues el uso es cada vez más frecuente y con largas jornadas frente a él. Que esto es una de las posibles causas por las cuales se está desarrollando. Y este es un problema que no es de los 20 años adelante a los 50, como habíamos visto en las enfermedades crónico-degenerativas. Al vernos esta imagen, pues desde bebés se les está dando ya una videoterminal para los niveles que cada quien ahí pueda ocultar. Pero aquí está la labor del optometrista, la prevención, la promoción de la salud y que esto podamos revertir. Así como vamos, ya estamos muy cerca de que todo esto al 2050 sea un problema pues que ya se está reportando una gran epidemia también ya se está mencionando. Luego entonces, quisiera recordar esta definición de la optometría. ¿No que es una profesión de la salud? Se va a dedicar al cuidado a los ojos del sistema visual, detecta, diagnostica y da tratamiento, rehabilita las condiciones del sistema visual y tiene un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué lo quise poner? Porque si vimos desde el primer análisis que se hace de que si la optometría es esencial, el marco primero fue de la epidemia actual que estamos viviendo por SARS-CoV-2, COVID-19, y que vemos en los acuerdos que emite la Secretaría de Salud, define una actividad esencial y que estamos hablando que las ramas de la salud, nosotros somos unos profesionistas de la salud. Que dedicamos al cuidado de los ojos, sí, del sistema visual, y que hoy vemos también en el otro apartado de lo que vemos el panorama de enfermedades que tenemos en México y en el mundo, que es importante la detección, el diagnóstico, el tratamiento y también la rehabilitación. Que no nada más es en la cuestión meramente de enfermedades crónico-degenerativas, sino también en lo que incluye el aprendizaje. Por lo tanto, para cerrar esta plática, nuevamente la pregunta es, ¿la optometría es una actividad esencial? Definitivamente sí. Si hablamos de una actividad esencial, es una actividad básica fundamental. Pues vemos, hoy más que nunca, que el optometrista, la profesión de optometría como tal, pues es pertinente, es básica por todo aquello que ya analizamos. No solamente porque hoy día puede ser de boga si la actividad es esencial o no. Y aún así vemos que estamos considerados dentro del área de salud, por lo tanto somos esenciales. Pero también somos esenciales porque ante el panorama epidemiológico que vemos a nivel de México, ahí debe de estar el optometrista. ¿Por qué? Para seguir en la prevención, en el tratamiento, en la rehabilitación, en la canalización, y que hoy más que nunca tenemos que ser esenciales en el trabajo multidisciplinario y por lo tanto, pues el optometrista
la profesión como optometría pues sigue siendo vigente y por lo tanto es esencial. Pues les agradezco la atención que han tenido, esperando pues que esta plática nos dé esta conciencia sobre todo de que ante un panorama que parecía no tan alentador de la salud de los mexicanos, pero que podemos contribuir mucho de nuestra profesión y prevenir pérdida de la visión, fomentar la salud visual, y que hoy día pues, tenemos que estar ahí presentes los optometristas. Muchas gracias, les agradezco su atención. Que tengan todos un excelente día y feliz día de la vida. Los ganadores del concurso de fotografía son: categoría estudiantes, optometría en la vida diaria. Con 659 votos, título de la fotografía: A través de los ojos vives la experiencia. Cuida tus ojos. Autora: Samantha Thaís Goitia Chavarría, alumna de la Universidad Autónoma de La Laguna. Categoría estudiantes, casos clínicos. Con 1562 votos, título de la fotografía: Más que una catarata. Autora: Vianey Lisbeth López Vega, alumna de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Categoría licenciados en optometría, vida diaria. Con 197 votos, título de la fotografía: Colores. Autora: Daniela Arroyo Rodríguez, egresada de la FES Iztacala. Categoría licenciados en optometría, casos clínicos. Con 1292 votos, título de la fotografía: Queratocono grado 4. Autora: licenciada en optometría Alejandra de la Hoya Olvera, miembro del Colegio de Optometristas del Estado de Coahuila. A las ganadoras, muchas felicidades. A todos, muchas gracias por participar y mostrar cómo se ve la optometría de excelencia en México. ANFECO. ANFECO agradece a los senadores su compromiso e interés en pro de la optometría profesional. A todos los licenciados en optometría, muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que necesitamos de todos para que la optometría profesional siga creciendo. Los colegios estatales tienen un lugar para ustedes. Acérquense a ellos. Nos vemos en el 5º Foro Legislativo en conmemoración del Día Mundial de la Visión en el año 2021. Por la optometría de excelencia en México, ANFECO.